Tetsuji Tamashiro presenta Introducción a los derivados financieros y su necesidad tecnológica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso Introducción a los derivados financieros, su marco regulatorio y su necesidad tecnológica. Mi nombre es Tetsuji Tamashiro, como ya me presentaron, y me alegra mucho que estemos aquí en esta forma de impartir ya ahora estos cursos. Este curso fue diseñado pensando exactamente en ti que trabajas en el área de TI dentro de Banobras y que seguramente te has preguntado más de una vez ¿por qué el área de finanzas me está pidiendo esto? ¿Qué significa este swap o este contrato derivado del que hablan? ¿O cómo afecta un nuevo requerimiento legal a lo que tengo que programar o mantener los sistemas? Hoy empezamos desde el principio. Y cuando digo desde el principio, me refiero a entender por qué surgieron estos instrumentos financieros y por qué en instituciones como Banobras no solo son útiles, sino indispensables. Vamos a recorrer brevemente la historia del sistema financiero mexicano, pero sin perdernos en tecnicismos. Lo haremos con un enfoque muy claro. Mostrarte cómo y por qué, desde hace décadas, la tecnología ha sido clave para responder a problemas económicos complejos. Y cómo hoy tú formas parte de esa respuesta. Mira, hace algunos años, alguien que trabajaba en TI dentro de un banco podía limitarse a levantar sistemas o a responder tickets. Hoy eso ya no es suficiente. Hoy los sistemas que tú construyes tienen implicaciones directas en las decisiones de inversión, en el uso del dinero público y en el cumplimiento de normas legales y en la protección contra amenazas cada vez más complejas. ¿Te imaginas un sistema financiero sin respaldo tecnológico robusto? Sería como construir un puente sin vigas. Antes de arrancar, déjame compartirte una historia breve. Hace algunos años, en otro banco de desarrollo, no en Banobras, un equipo de TI recibió un requerimiento. Necesitamos que los sistemas calculen la exposición de la cartera a un riesgo de tasa variable mediante swaps. ¿Y qué pasó? El equipo no tenía idea qué era un swap, ni para qué servía. Tardaron semanas en interpretarlo y cuando finalmente lograron implementar la solución, los mercados ya habían cambiado. El resultado, una cobertura mal configurada, pérdidas para el banco y un impacto reputacional innecesario. La lección es clara. Si el área técnica no comprende la lógica financiera, los errores no son técnicos, son estratégicos. No se puede construir una buena solución tecnológica si no se entiende el problema financiero que resuelve. Así que, tranquilos. No vamos a convertirnos en financieros, pero sí vamos a entender lo suficiente para que nunca más un requerimiento nos tome por sorpresa. Vamos a comenzar. Introducción. Vamos a hacer algo que a primera vista podría parecer imposible. Vamos a hackear el mundo de las finanzas. Y no hablo de hacerlo con código malicioso, por supuesto. Vamos a hackearlo con la herramienta más poderosa que existe, el conocimiento. Mi misión aquí es simple, es muy simple en su planteamiento, pero absolutamente crucial en su ejecución. Vamos a construir un puente de comunicación, de entendimiento y de colaboración entre el aparentemente abstracto mundo de las finanzas y el increíble poder que ustedes, el equipo de tecnología de la información de Banobras, representa.
Este no es un curso para que se conviertan en economistas o en traders de Wall Street, para nada. Este es un curso de empoderamiento. Es para que cada uno de ustedes, la próxima vez que en una junta escuchen hablar de un swap de tasas de interés o una opción call o una cobertura cambiaria, no solo entiendan el concepto a nivel teórico. Mi objetivo es que su mente, de forma automática, empiece a trabajar y pensar, ok, un swap, eso implica un intercambio de flujos de efectivo a futuro. ¿Cómo se modela eso en una base de datos? ¿Qué campos necesito? ¿Necesito una tabla para las fechas de pago? ¿Otra para las tasas de referencia? Una opción. ¿Necesitamos una API que nos traiga la volatilidad implícita de ese subyacente en tiempo real? ¿Qué proveedor de datos vamos a usar? ¿Cuál es la latencia? Una cobertura. Eso es para proteger un proyecto. ¿Qué tan seguro es el sistema donde se registra? ¿Cómo garantizamos la integridad de esa operación para que sea auditable dentro de 10 años? Si logramos eso, habremos triunfado, porque estarán hablando el mismo idioma que las áreas de negocio, pero desde su propia fortaleza, la tecnología. Estarán preparados no solo para responder a sus solicitudes, sino para anticiparlas, para proponer soluciones más robustas, más seguras y más eficientes. Breve reseña histórica y necesidad de herramientas de gestión de negocios en el sistema bancario mexicano, específicamente para Banobras. Para entender por qué existen estas herramientas tan complejas llamadas derivados y por qué son tan vitales para Banobras, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y no nos vamos a los años 80 con sus teléfonos gigantes y el auge de Wall Street. Vamos a ir mucho, mucho más atrás. Imaginen que la gestión de riesgos es tan antigua como el comercio mismo, como la civilización. Pensemos en la antigua Mesopotamia. Un agricultor que cosecha trigo tenía una preocupación fundamental. ¿A qué precio podría vender su cosecha dentro de 3 meses? Si el precio se desploma porque todos tuvieron una cosecha excelente, podría arruinarse. Por otro lado, un panadero tiene la preocupación opuesta. ¿Y si una sequía arruina la cosecha y el precio del trigo se va por las nubes? Él también podría quebrar. ¿Qué hacían? Se ponían de acuerdo hoy sobre un precio para la entrega del trigo en el futuro. Creaban un contrato, una promesa. Yo, agricultor, me comprometo a venderte mi trigo a 10 monedas la tonelada en 3 meses. Y yo, panadero, me comprometo a comprártelo a ese precio. Acababan de inventar un contrato de futuros. No sobre acciones o divisas, sino sobre trigo. Eliminaron la incertidumbre de su futuro. Ambos podrían dormir más tranquilos. Saltemos a la Edad Media. Los mercaderes de Venecia. Ellos enviaban barcos cargados de especias desde Oriente. El viaje era larguísimo y peligrosísimo. Piratas, tormentas, un barco podría hundirse fácilmente. ¿Cómo se protegían de esa pérdida catastrófica? Varios mercaderes se unían y creaban un fondo común. Si el barco se hundía, los demás lo compensaban con parte de sus ganancias. Acababan de inventar el principio del seguro, que es, en esencia, una forma de opción de venta sobre el valor de su cargamento. Lo que quiero ilustrar con esto es que los derivados no son un invento malévolo y moderno. Nacen de una necesidad humana fundamental, la necesidad de protegernos de lo impredecible, de gestionar el riesgo. Ahora, traigamos esa idea al México moderno, a nuestro sistema financiero. Nuestro país, como saben, ha tenido una historia económica llena de desafíos, de episodios de gran inestabilidad. Pero aquí está la clave para nosotros: el equipo de TI. Cada crisis, cada bug en el sistema económico ha sido el catalizador para una evolución, para una actualización forzosa tanto en la regulación como
y esto es lo más importante, en la tecnología. Hito 1. El petrobono de 1977. Nuestro primer gran experimento. En los años 70, el gobierno mexicano creó un instrumento fascinante. No era un bono normal que solo pagaba un interés fijo. El valor del petrobono estaba ligado, derivado del precio internacional del petróleo y del tipo de cambio del dólar. Era una forma de que los inversionistas participaran en la riqueza petrolera del país. Desde una perspectiva de TI moderna, para replicar algo así hoy, necesitaríamos un sistema robusto que consumiera APIs en tiempo real de los precios del crudo, el WTI, el Brent y del tipo de cambio, recalculando el valor del instrumento constantemente. Fue un precursor, una señal de que buscábamos herramientas más sofisticadas. Hito 2. La crisis de 1994, el efecto tequila. Este fue nuestro gran maestro, aunque un maestro muy duro. ¿Qué pasó? Entró una cantidad masiva de capital extranjero. El crédito creció y de repente una devaluación brutal del peso. Imaginen a las empresas mexicanas que para modernizarse habían pedido créditos en dólares. De un día para otro, su deuda, medida en pesos, se duplicó o hasta se triplicó. Empresas perfectamente sanas, con buenos productos y empleados, quebraron. No por una mala gestión, sino porque fueron víctimas de un riesgo que no pudieron controlar, el riesgo cambiario. La lección para el país fue dolorosa, pero clara. Necesitábamos desesperadamente herramientas para que las empresas y el gobierno pudieran protegerse de estas tormentas. Necesitábamos escudos. Y esos escudos son los derivados. Hito 3. La creación de MexDer en 1998. La Bolsa Mexicana de Derivados no nació en un vacío. Fue la respuesta directa, la solución tecnológica y regulatoria de la crisis del 94. Y ojo, crear MexDer no fue solo poner un letrero en un edificio. Fue un proyecto de TI titánico. Hubo que desarrollar desde cero toda una infraestructura, protocolos de comunicación. Se adoptó y adaptó el estándar internacional FIX, Financial Information Exchange, el lenguaje que hablan las bolsas de todo el mundo. Motores de negociación. Se crearon los algoritmos y sistemas para cazar las órdenes de compra y venta a velocidades de milisegundos. Sistemas de liquidación. Se fundó Asigna, la cámara de compensación que actúa como la contraparte central de todas las operaciones, eliminando el riesgo de que una de las partes no cumpla. Fue la construcción de una nueva autopista digital para las finanzas mexicanas. Hito 4. La crisis de 2008, el efecto subprime. Esta crisis no se originó aquí, sino en el mercado hipotecario de Estados Unidos. Pero su impacto fue global. Y nos enseñó otra lección vital, la interconexión del riesgo y la necesidad de trazabilidad. El mundo se dio cuenta de que un producto financiero complejo y opaco, creado en un rincón del sistema, podía infectar a todo el planeta. La respuesta regulatoria global fue masiva, como la ley Dodd-Frank en Estados Unidos. ¿Y cómo nos llegó ese eco a nosotros? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México aumentaron exponencialmente sus exigencias de supervisión, de gestión de riesgos y sobre todo de reporting. Y aquí llegamos a la gran conclusión de este viaje histórico para ustedes. ¿Se dan cuenta del patrón? Crisis, lección aprendida, nueva regulación y una nueva necesidad tecnológica. Las finanzas hoy ya no son solo sobre economistas en una pizarra, son sobre sistemas, son sobre código, sobre bases de datos, sobre APIs, sobre protocolos de seguridad y sobre la velocidad de la fibra óptica. Cada vez que ustedes escuchan en las noticias sobre una nueva circular de Banxico, Banco de México, una nueva disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un nuevo requerimiento de reporte,
Eso no es una molestia administrativa, es un feature request para su equipo. Es una nueva funcionalidad que debe ser diseñada, codificada, probada e implementada en los sistemas de Banobras. Su trabajo no es estático, es una constante carrera de adaptación y evolución directa dictada por el mercado y la regulación. Y todo esto nos lleva a la pregunta más importante. ¿Por qué es todo esto tan críticamente importante para nosotros, para Banobras? Para entenderlo, primero tenemos que dejar algo muy claro. Banobras no es un banco comercial. La misión del banco no es, primordialmente, maximizar las ganancias para un grupo de accionistas. La misión de Banobras, nuestro ADN, es ser la institución líder de la banca de desarrollo en México. ¿Y qué significa eso en español? Significa que existimos para contribuir al desarrollo sostenible del país y al bienestar de los mexicanos. Nosotros no financiamos la compra de un coche nuevo. Nosotros financiamos la construcción de la carretera por la que circularán miles de coches. No damos un crédito para unas vacaciones. Damos el financiamiento para construir el aeropuerto del que saldrán miles de vuelos. Piensen en ello por un momento. La cantidad de puentes, autopistas, sistemas de transporte público como el metro o el metrobús, plantas de tratamiento de agua, proyectos de energía renovable, todo lo que conforma la infraestructura que hace que este país funcione, que la gente pueda ir a trabajar, que los productos lleguen a los mercados, que tengamos luz en nuestras casas y agua en nuestros grifos. Banobras está en el corazón de todo eso. Nuestros objetivos, definidos en el programa institucional, son ambiciosos y claros. Ampliar el crédito en áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Fomentar la inclusión financiera, la innovación y la perspectiva de género y, crucialmente, asegurar una canalización eficiente, prudente y transparente de los recursos. Ahora, hablemos de herramientas de gestión. Quizás hayan oído hablar de plataformas como Bloomberg Business para noticias o Anfix para facturación en la nube. Son herramientas geniales para una pequeña o mediana empresa. Pero para una institución con la misión y la escala de Banobras, son como querer usar un triciclo para competir en la Fórmula 1. Son fundamentalmente insuficientes. La verdadera gestión de negocios en Banobras requiere sistemas de nivel empresarial para la banca central, para la tesorería, para la gestión de riesgos y para la elaboración de informes regulatorios. Y aquí viene la parte más importante. Las operaciones con derivados financieros en Banobras no se centran en la especulación. No buscamos ganarle al mercado. Nuestras operaciones están intrínsecamente ligadas a la gestión de riesgos en proyectos públicos a gigantesca escala y a la administración responsable de fondos públicos. Permítanme contarles una anécdota hipotética, pero absolutamente realista. Para que dimensionemos el impacto de su trabajo, imaginemos que Banobras va a financiar un proyecto masivo. Un acueducto, un proyecto a 25 años para llevar agua potable a 100 comunidades rurales en una zona semiárida del país. El costo total es de miles de millones de pesos. Ahora, analicemos los riesgos financieros, los monstruos que pueden matar este proyecto. Riesgo de tipo de cambio, dólar-peso. Una parte importante de la maquinaria pesada, como las bombas y los sistemas de purificación, se compra a una empresa en Estados Unidos. El contrato está en dólares. Si el peso se devalúa, el costo de esa maquinaria en pesos se dispara. Riesgo de tipo de cambio, euro-peso. La tubería especializada de alta resistencia se importa de Alemania. El contrato está en euros. Mismo problema. Si el euro se fortalece contra el peso, el costo de la tubería se sale del presupuesto.
riesgo de tasa de interés. El financiamiento que Banobras estructura para el proyecto es a tasa de interés variable, referenciada a la TIE a 28 días más un diferencial. Si en los próximos 25 años las tasas de interés en México suben drásticamente por presiones inflacionarias, el servicio de la deuda del proyecto se vuelve impagable. Si no hacemos algo, si dejamos estos tres riesgos al descubierto, cualquier tormenta económica nacional o internacional podría hacer que los costos se eleven tanto que el proyecto se vuelva financieramente inviable. ¿Y cuál es el resultado? El proyecto se cancela. Las 100 comunidades no reciben agua potable. La misión social de Banobras se ve comprometida. Ahí es donde entran los derivados como herramientas de protección. Y ahí es donde entran ustedes como los guardianes de esas herramientas. El área de finanzas de Banobras usará los sistemas que ustedes desarrollan y mantienen ¿para qué? Comprar futuros o forwards de dólares y euros para fijar hoy el tipo de cambio al que se comprarán la maquinaria y las tuberías en el futuro. Ejecutar un swap de tasas de interés para convertir la deuda de tasa variable a una tasa fija, eliminando la incertidumbre para los próximos 25 años. ¿Se dan cuenta? Su función en TI no se limita a implementar soluciones comerciales que ya existen. Muy a menudo implica desarrollar y mantener software a la medida e integrar sistemas increíblemente complejos que soporten estas operaciones financieras a gran escala y que estén alineados con la misión estratégica del banco. Ustedes deben garantizar la integridad, la transparencia, la seguridad y la viabilidad a largo plazo de todas las operaciones financieras del banco. Su código es la primera línea de defensa. La velocidad, la seguridad y la robustez de sus sistemas son la garantía de que Banobras puede mitigar esos riesgos y seguir construyendo un mejor México. No están manteniendo un sistema de TI cualquiera. Están manteniendo la infraestructura tecnológica que permite que miles de millones de pesos se inviertan de forma segura en el futuro de nuestra nación. ¿Qué aprendimos en este tema? Cómo surgieron los derivados financieros, su papel en la historia financiera de México, la importancia de Banobras como banca de desarrollo, qué herramientas tecnológicas necesita una institución pública y por qué el rol de TI es estratégico en todo esto. Y sí, hay una idea central que quiero que te lleves. Esta. TI no es un área de soporte, es un habilitador estratégico de política pública. Porque cada contrato de derivados que se administra en Banobras puede estar respaldando un proyecto con impacto social. Y tú, desde tu computadora, estás haciendo posible que esa cobertura funcione, que ese riesgo esté contenido, que ese sistema corra bien. A veces pensamos que trabajar en gobierno es solo cumplir con procesos, pero no. Aquí estás participando activamente en decisiones que protegen millones de pesos y lo haces desde el conocimiento, la precisión y la anticipación. Quiero que te preguntes algo. ¿Estoy entendiendo lo que programo? ¿Comprendo el impacto del sistema que mantengo? ¿Sé leer un requerimiento financiero con criterio técnico? Si la respuesta aún no es un sí firme, tranquilo. Este es el propósito de este curso, que aprendas poco a poco los conceptos, las implicaciones, los riesgos y las herramientas que te van a convertir en un profesional de TI con visión financiera. Bueno, lo que viene en el curso son tipos de contratos derivados, subyacentes, tipos, fuentes, riesgos, marco regulatorio mexicano, requerimientos tecnológicos reales, casos prácticos, errores comunes y buenas prácticas en programación financiera. La buena noticia es que no necesitas volverte financiero, pero sí necesitas comprender que resuelvan los instrumentos financieros, qué es lo que resuelven y cómo tu trabajo contribuye a que esos instrumentos funcionen.
Construir un puente físico requiere acero, concreto y diseño, pero construir un puente financiero requiere datos, sistemas y sobre todo, conciencia del impacto. Gracias por estar aquí y por comprometerte con algo más grande que solo escribir código. Estás participando en la construcción de confianza, de protección y de desarrollo. Nos vemos en el siguiente tema. Tema 1 concluido. Vamos al siguiente.